Reciban un afectuoso saludo, queridos estudiantes. Les habla su maestra Jessica González. El día de hoy, mediante este video, trabajaremos el tema de los tipos de fuerzas. Bien, vamos a mirar este ejemplo que es frente a las esferas de billar. Cuando tomamos el taco de billar y golpeamos la esfera blanca, esa fuerza que se aplica sobre esa esfera blanca golpea a las demás esferas y hace que ellas se propaguen por el resto de la mesa de billar. La fuerza es una magnitud vectorial, eso quiere decir que siempre se debe representar mediante un vector. Recordemos que todo vector tiene un punto de origen, un punto extremo, tiene una dirección, un sentido y un módulo, es decir, tiene una cantidad. Sobre todo cuerpo actúan unas fuerzas. Entonces observemos la imagen del hombre que está empujando el carro, miremos la imagen de la avioneta, miremos la imagen de este auto. Ahí podemos observar diferentes fuerzas que actúan sobre cada uno de los objetos que están allí. Vamos a empezar con el peso. El peso es una fuerza que actúa sobre todos los objetos y es la fuerza que es ejercida por la Tierra sobre los cuerpos. Siempre se representa con una flecha vertical hacia abajo en dirección al piso y la magnitud se halla dependiendo la cantidad de masa que tiene el objeto multiplicado por la aceleración de la gravedad. En la guía anterior ustedes analizaron que la fuerza se podía obtener mediante multiplicar la masa por la aceleración. En el caso del peso, la aceleración que se tiene en cuenta corresponde a la aceleración de la gravedad. Miremos las imágenes que tenemos a continuación. Hay una diferencia entre la cantidad de masa y el peso. La masa la podemos medir mediante las balanzas y como muestra la figura, hay una persona cuya masa es de 60 kilogramos y aparecen ahí al otro lado de la balanza unos ladrillos que tienen la misma cantidad de masa. Pero si queremos hallar el peso, entonces utilizamos otra herramienta que recibe el nombre de dinamómetro. Esta herramienta nos permite a nosotros hallar el peso de los objetos. Pero podemos utilizar también, si conocemos la cantidad de masa, podemos utilizar la fórmula para hallar el peso, que consiste en multiplicar la masa por la aceleración de la gravedad. Aquí está el ejemplo. Teniendo en cuenta que el peso está relacionado con la gravedad, entonces el peso que se experimenta en la Tierra no es el mismo que en la Luna, debido a que cada uno tiene una gravedad diferente. Entonces, miremos la imagen. El astronauta cuya masa es de 100 kilogramos, en la Tierra su peso será de 980 newtons, mientras que en la Luna su peso será de 162,2 newton, aunque la masa continúa siendo la misma, de 100 kilogramos. En las siguientes imágenes podemos observar cómo dibujar el vector correspondiente al peso. Entonces observemos que en el libro es un vector que está en forma vertical y con dirección hacia el piso. En la siguiente imagen está una mesa y una lámpara. El vector es de color rojo y también va en dirección al piso. Miremos la avioneta. La avioneta tiene un vector rojo para el peso y es aquel vector que es vertical en dirección hacia el piso. Lo mismo la manzana. La manzana tiene un vector de color negro en dirección hacia el piso. Pero ¿qué pasa cuando hay planos inclinados? Miremos la siguiente imagen que observamos un bloque sobre una superficie
que no tiene inclinación. El vector es vertical en dirección al piso. Pero cuando hay una inclinación, el vector también será vertical en dirección al piso, diferente al siguiente vector que se observa de color rojo que vamos a explicar en la siguiente diapositiva. A continuación, hablaremos sobre la fuerza normal. La fuerza normal es aquella fuerza que toda superficie ejerce sobre un cuerpo que está apoyado en ella. Entonces, si tenemos un bloque sobre una mesa, la fuerza normal es la fuerza que la mesa ejerce sobre el bloque. Aquí en la figura está representada de color blanco. Y el vector negro es el que me representa el peso. En el plano inclinado que encuentran al lado izquierdo, resulta que como hay una inclinación, el peso es el vector negro y ese va en dirección al piso. Sin embargo, la fuerza normal, que está de color blanco, ella va formando un ángulo de 90 grados con la superficie, es decir, un ángulo perpendicular. Es muy importante tener eso en cuenta. La fuerza normal siempre se grafica formando un ángulo de 90 grados con la superficie. Para tener mayor claridad, entonces podemos observar las siguientes imágenes. Tenemos aquí la imagen de lo que significa un ángulo perpendicular, es decir, un ángulo de 90 grados. Luego tenemos la imagen negra en la cual observamos un bloque que está sobre una superficie horizontal, que está sobre una superficie inclinada y que está sobre una superficie vertical. Entonces, el vector blanco es el que representa la normal. Siempre se debe formar un ángulo de 90 grados el vector de la normal con la superficie. Entonces, miremos que en el caso del plano que está, de la superficie que está horizontal, la fuerza normal es opuesta al peso que está de color azul. En el plano inclinado, por el contrario, ahí ya vemos más fuerzas. Está el peso que es de color azul, pero también está la normal que forma un ángulo de 90 grados con la superficie. Y aparece un vector rojo. Ese vector rojo es la fuerza que analizaremos a continuación y que se llama fuerza de rozamiento. En la siguiente imagen, donde la superficie está vertical, observen que el peso continúa siendo de color azul, vertical, en dirección al piso, pero la fuerza normal ya es una fuerza que se representa con el vector blanco y que va a formar un ángulo de 90 grados con la superficie. Es decir, que esa fuerza nos queda dibujada de forma horizontal. Pero resulta que aparece otra nueva fuerza. Si ese bloque que está ahí no se cae, quiere decir que existe una fuerza externa que lo está sosteniendo sobre esa superficie y que obviamente será contraria a la fuerza normal. También tenemos la fuerza que está de color rojo, que esa corresponde al rozamiento que lo vamos a estudiar a continuación. Entonces, observen en la parte de abajo que si el plano está inclinado, el ángulo de 90 grados que vamos a utilizar para representar la fuerza normal, pues también estará inclinado. Aquí están los dos ejemplos. Continuaremos con la fuerza de rozamiento. Entonces, la fuerza de rozamiento es esa fuerza que ejerce una superficie sobre un objeto que se quiera deslizar. Podemos observar en la imagen una mujer empujando una caja. Ella aplica una fuerza sobre la caja, pero contraria a esa fuerza, existe la fuerza de rozamiento
que está en la parte de abajo y es la fuerza que genera la superficie con la caja y depende de las características de la superficie, del material de la superficie. A continuación hay una imagen de un rodadero. Entonces los rodaderos, para que las personas o los niños se puedan deslizar, tiene que ser de un material que genere menos fricción o menos rozamiento. Si queremos hallar la fuerza de rozamiento, debemos utilizar la fórmula que aparece ahí. Esa Y simboliza el coeficiente de rozamiento. Ese depende del material en el que esté hecha la superficie y se multiplica por el valor de la fuerza normal. En estas tres fotografías podemos evidenciar una práctica que alguna vez hicimos con estudiantes, en la cual en la primera imagen se observa que hay un bloque de madera sobre una superficie, pero este no se desliza. ¿Qué es lo que hace que no se deslice? Precisamente la fuerza de rozamiento. A medida que se va aumentando, como pueden ver en la imagen en la segunda fotografía, si se aumenta el ángulo, entonces se empieza a deslizar un poco ese bloque. Es decir, que la fuerza de rozamiento continúa haciéndole resistencia al bloque para que no se deslice, entonces solo logra deslizarse un poco. Y en la tercera podemos ver que el bloque se movió bastante, con mayor rapidez, porque se aumentó el ángulo de inclinación. Entonces, al aumentar el ángulo de inclinación, ese logró vencer la fuerza de rozamiento, de fricción, que era la que tenía el objeto o frenaba el objeto. Como la fuerza de rozamiento siempre va a existir cuando un objeto o un cuerpo se quiera deslizar, entonces aquí en estas imágenes vamos a observar cómo se puede vencer esa fuerza de rozamiento. Entonces está el ejemplo de los dos rodaderos en los que están los niños. El material de esos rodaderos permite que se disminuya el rozamiento y los niños se puedan deslizar. Aparece nuestro famoso piscilago en la siguiente imagen. En piscilago, si queremos lograr que suban los flotadores, se pasan por ese camino que ustedes ven ahí que es con rodillos. Entonces resulta que las cosas circulares nos ayudan a generar movimiento. Y cuando están en la parte de arriba y nosotros vamos a lanzar de esos toboganes, ¿qué es lo que ayuda a disminuir el rozamiento o la fricción? El agua. Finalmente tenemos como un tobogán casero o como un rodadero casero en el cual lo que hacen es combinar agua y jabón sobre un plástico, porque el agua y el jabón empiezan a generar burbujas y esas burbujas van a funcionar como rodillos que permiten eliminar el rozamiento y que se puedan deslizar los objetos que van a estar en movimiento. Muy bien, ya sabemos que sobre todo objeto se ejercen diferentes fuerzas. Nosotros desde la física dibujamos y representamos esas fuerzas a través de vectores. Miremos la avioneta. Tenemos 4 vectores en la avioneta. 1 es el peso, 2 es la sustentación. La fuerza de sustentación es la fuerza que necesita la avioneta para mantenerse en el aire y que el peso no la haga caer. Otra que es el empuje de la avioneta. Ese empuje es el encargado de vencer la fuerza de resistencia, que es la resistencia con el aire. Y ese empuje le va a permitir a la avioneta continuar avanzando. En el siguiente dibujo donde dice diagrama de fuerzas,
podemos observar un carro antiguo y ahí también podemos ver el diagrama de fuerzas. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un punto central y en ese punto empezamos a dibujar los vectores. Del vector negro es el peso del vehículo. El vector azul es la fuerza normal, es decir, la fuerza que ejerce la superficie sobre el vehículo y que es perpendicular, forma un ángulo de 90 grados. Tenemos la fuerza motriz, es decir, la fuerza con la que el carro avanza, pero contraria a esa fuerza motriz está la fuerza de rozamiento o fuerza de roce, que es la que, dependiendo del material de la superficie donde está el objeto, pues asimismo se puede hallar esa fuerza. Y tenemos también la silueta de un carro. Esta silueta del carro está sobre un plano inclinado. Y también sobre el plano inclinado tenemos que hacer los diagramas de fuerza. Ubicamos un punto central y a partir de ese punto central dibujamos los vectores. Entonces, tenemos el peso, que será el vector que va a estar de forma vertical con dirección negativa. Tenemos la normal, que ya sabemos que la normal tiene que formar un ángulo de 90 grados con la superficie. Y tenemos la fuerza del vehículo y contraria a esa fuerza, la fuerza de rozamiento. Ahora vamos a hablar sobre la fuerza de tensión. La fuerza de tensión se representa por lo general con una T mayúscula y es la fuerza que se transmite por medio de una cuerda a un objeto que está sujetado a esa cuerda. Entonces miremos el dibujo de la mano, la cuerda y la pesa. La fuerza de tensión es la fuerza que la cuerda está experimentando o que está aplicando sobre la pesa. Si liberamos la cuerda, la pesa va a caer. En el siguiente dibujo aparecen la masa suspendida y apoyada. Entonces, la primera que vemos es una masa 1 que tiene forma de cubo y una masa 2 que tiene forma de cilindro. Y para cada una de esas dos figuras, tanto para la masa 1 que es el cubo como para la masa 2, podemos hacer el diagrama de fuerzas. Entonces miremos la masa 1. El punto central es ese punto negro que observan ahí. Sobre esa masa 1 hay un peso que es el que está de color azul. Y obviamente como está sobre una superficie, va a experimentar una fuerza normal que es la de color café. Y la tensión que experimenta esa masa 1, que es la de forma de cubo, está de color rojo. Y esa tensión él la está experimentando de forma horizontal, porque hay otro objeto que lo está empujando y a través de la cuerda está generando una tensión. El siguiente diagrama de fuerzas corresponde a la masa 2, que es el cilindro. Tenemos el punto central en ese diagrama, que es de color negro. Ahí está ubicada la masa 2. Y tenemos para el cilindro dos fuerzas. Una que es de color azul en dirección negativa, que corresponde al peso de ese cilindro. Y la otra que es de color rojo corresponde a la tensión que la cuerda está ejerciendo sobre el cilindro. Lo mismo sucede con las poleas y al lado de las poleas ustedes pueden observar que tenemos una masa 1 que parece como una roquita y otra masa 2 que tiene forma cilíndrica. Entonces, como esa polea está sujeta por dos masas, vamos a tener dos diagramas de fuerza, vamos a tener dos pesos y vamos a tener dos tensiones. Y al lado del dibujo ustedes pueden ver el diagrama de fuerza. Para la masa 1, entonces el vector azul
corresponde al peso, que va a ser la cantidad de masa 1 por la gravedad. Y van a encontrar la tensión que ejerce la cuerda, a la cual llamaremos tensión 1 y que está de color rojo. Enseguida encontrarán el diagrama de fuerza del cilindro de color verde. Como a ese cilindro le llamamos masa 2, entonces vamos a tener el peso que corresponde a la masa 2 por la gravedad y la fuerza de tensión que experimenta ese cilindro. Esa fuerza de tensión va a recibir el nombre de T2. Otra fuerza es la fuerza elástica. La fuerza elástica es aquella fuerza que actúa sobre cuerpos elásticos o deformados, que se pueden estirar o comprimir, es decir, resortes, cauchos. Y la fuerza se dibuja mediante una flecha en dirección opuesta a la deformación. Entonces, miremos el dibujo, el primer dibujo que tenemos ahí. Hay un elástico que tiene 3 resortes. En el primer resorte aparece una O, quiere decir que esa es su posición original. Si yo la voy a estirar, entonces aparece la figura A. Yo la estiro, la fuerza elástica, observen que hay una flecha que va en dirección contraria. Si lo comprimo, como aparece en B, la fuerza elástica la dibujo en sentido contrario al sentido en el que la comprimí. ¿Cómo puedo hallar el valor de la fuerza elástica? Pues depende del material en el que está hecho el elástico o el resorte. Y se obtiene multiplicando K, que simboliza constante de elasticidad, que es una constante que depende del material en que está hecho el resorte, y se multiplica por X, que representa la distancia que el resorte o el caucho se estira o se deforma o se comprime. Aquí les muestro diferentes tipos de resortes. Cada uno de estos resortes va a tener una constante de elasticidad diferente. En estas últimas imágenes podemos observar diferentes elásticos. Entonces, uno que es muy común, que se está utilizando en la actualidad, que es para hacer deportes. Y también observamos una pequeña imagen donde podemos visualizar la fuerza elástica, podemos visualizar la distancia que se estira ese resorte, y esos son los datos necesarios que yo debo obtener para poder hallar esa fuerza elástica. Muchas gracias por su atención.